Buenas tardes, delegada, ¿me escuchas? Buenas tardes. ¿Está la delegada? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Sí. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Buenas tardes. Perfecto. ¿Ves el PPT? ¿Ven el PPT o...? Sí se observa el PPT, doctor. Ya, perfecto. Bien, puedo empezar ya, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, ya puede empezar. Ya, perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Bien, buenas tardes con todos. Soy el doctor Vázquez. El día de hoy vamos a desarrollar la teoría que me corresponde a mí. Bueno, pero había una parte de una teoría que faltaba por dictarla, que se refiere al tema de las acumulaciones intracelulares y pigmentos. Vamos a empezar por esta primera parte para después pasar ya a la teoría propiamente dicha que nos corresponde en esta oportunidad, ¿sí? Bien, bueno, cuando nosotros hablamos de acumulaciones intracelulares, nos referimos a todo un grupo de procesos biológicos en la cual pues que continuamente se dan básicamente en el organismo. Y estos procesos biológicos, como pueden ustedes saber, alteran y lesionan la estructura de la célula en sí. Es en ese sentido de que en esta, digamos, alteración de la célula propiamente dicha trata de defenderse. Y cuando nosotros hablábamos de, por ejemplo, de procesos de adaptación celular, ¿no? Sobre hiperplasia, metaplasia, hipertrofia, atrofia, nos referimos fundamentalmente a que la célula se defiende frente a las noxas, ¿no? Al momento de defenderse frente a las noxas, ustedes saben de que se rompe el equilibrio, ¿no?, entre lo normal y lo patológico y surgen lo que se denominan las alteraciones funcionales de determinadas células que corresponden a determinados tejidos y por ende determinados órganos. Entonces, la alteración de la célula, desde un punto de vista, digamos, de su estructura y de su funcionabilidad, traen como consecuencia que se presenten las diversas enfermedades que ustedes durante el transcurso de la carrera van a estudiar en sí. Cuando hablamos de acumulaciones intracelulares o depósitos intracelulares, nos referimos a que las células tienen gran capacidad de almacenar diferentes sustancias, ¿no?, con cada una de estas con cierta variabilidad de significado anatomopatológico en sí. Vale decir que el acúmulo intracelular se origina como consecuencia ¿de qué? Como consecuencia de la alteración del metabolismo de las células, ¿no? Ahora, esta alteración del metabolismo de las células se pueden, digamos, traen como consecuencia ciertos tipos de almacenamiento de estas sustancias en sí, ¿no?, producto de la alteración del metabolismo celular. Y es así, básicamente, como las células, los depósitos intracelulares pueden, digamos, almacenar tres grandes grupos de sustancias. En primer lugar, las sustancias anormales,
que generalmente que no están presentes en la célula, ¿no? Y se trata de productos anormales del metabolismo, ¿no? Y este grupo de enfermedades que agrupan, digamos, aquellas sustancias anormales, ¿no? Van a dar origen también a un grupo de enfermedades que se denominan tesaurismosis en sí. Este grupo de enfermedades tesaurismóticas, ¿no? La mayor parte de estas enfermedades son congénitas y se ha podido observar que este tipo de acumulaciones de sustancias anormales se deben básicamente a la falta de una enzima dentro de la estructura celular digamos, de este tipo de anomalías en sí. Entonces, el segundo gran grupo digamos, de alteraciones por almacenamiento de estas sustancias, ¿no? Está en relación básicamente a los componentes normales de la célula, como por ejemplo los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, ¿no? Ustedes saben que las células, estos elementos o componentes son parte digamos, de los componentes normales de la célula. Pero se ha podido observar que por un incremento de la síntesis o una disminución en la eliminación de estos lípidos, hidratos de carbono y proteínas, ¿no? Se altera, digamos, la funcionabilidad de la célula y por lo tanto la estructura propiamente dicha, ¿no? En este grupo de lesiones celulares reciben el nombre ya un poco como que ya no se, digamos, se utiliza, que son las degeneraciones celulares, que no son más que el almacenamiento por incremento de la síntesis o disminución de la eliminación de proteínas, hidratos de carbono y lípidos en sí. Ahora, muchas de estas enfermedades tienen como base el metabolismo anormal intracelular de la célula. Por eso es que siempre las degeneraciones celulares están en relación directa o están asociadas básicamente a enfermedades que tienen como base un metabolismo anormal intracelular, ya sea por déficit o por sobreproducción. Y el tercer gran grupo, digamos, de almacenamientos que se pueden dar es asociados a los pigmentos. Ustedes saben que los pigmentos son sustancias de color que tienen un color propio, ¿no? Que sus orígenes son diferentes y con una significación patológica variable en sí, ¿no? Van desde, digamos, los pigmentos digamos, propiamente dichos, normales de la célula, o hasta enfermedades que están asociadas a la sobreproducción o almacenamiento anormal de pigmentos relacionadas a enfermedades de tipo neoplásicas en sí. Ahora, todo este grupo de enfermedades son heterogéneas en sí y se denominan, como ustedes más o menos ya saben, pigmentaciones, ¿no? Enfermedades asociadas a las pigmentaciones. Los pigmentos, hay que tener en consideración también y que tener claro que casi siempre la mayoría de pigmentos se acumulan, digamos, básicamente en el citoplasma de la célula y en menor frecuencia se acumulan en el núcleo y en la membrana celular. Entonces casi la mayoría, casi el 70-80% de las sustancias o de los pigmentos que no son digeribles se acumulan en el citoplasma de las células. En ese sentido, ¿no? Vamos a observar que estas sustancias, ¿no? O de sustancias que las células almacenan, pueden ser de dos orígenes, ¿no? De origen endógenas o exógenas. En el caso, por ejemplo, de los lípidos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de los lípidos un poco para un poco cerrar el concepto de lo que son depósitos intracelulares o inclusiones intracelulares. Ustedes saben que los lípidos, o sea, el tejido adiposo, corresponde más o menos a un 18% del peso corporal de un individuo o de una persona normal en sí. Ahora, los lípidos también presentan grandes variaciones en cantidad, en distribución de los lípidos, el tipo de grasas acumuladas y afinidad tintorial. En ese sentido que, por ejemplo, también los lípidos de mayor significancia anatomopatológica que ustedes ya deben saber y que pueden acumularse
casi siempre son las grasas neutras. Principalmente, ¿cuál? Principalmente los triglicéridos. Y ya cuando hablamos ya de triglicéridos, estamos ya entrando, ¿no?, en un ámbito, en un campo de diversas enfermedades, ¿no?, que están asociadas básicamente a la acumulación intracelular de lípidos en sí. Igualmente el colesterol y sus ésteres, básicamente sus derivados, ¿no? Y un grupo de lípidos complejos, también hay otro grupo que es menor, pero que están constituidos básicamente por el acúmulo de lípidos complejos y que se almacenan, que se encuentran básicamente en las enfermedades de desauromosis, en las desauromosis lipoideas en sí, que son, como hace un momento dije, son enfermedades, ¿no?, congénitas que están asociadas al déficit de una enzima en sí. Entonces, como verán, dentro de, digamos, del ámbito de la acumulación de sustancias intracelulares, encontramos pues estos tres grandes tipos o grupos de enfermedades asociadas a la acumulación digamos, de estas sustancias. Las degeneracionales, que hemos visto y hemos señalado que están en relación directamente a componentes normales de la célula con sus elementos que ya hemos señalado. Las enfermedades de desauromosis, ¿no?, que son enfermedades básicamente congénitas y asociadas a la falta de una enzima, y las pigmentaciones en sí, propiamente dicho, ¿no? En el caso, por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no?, de la acumulación de lípidos en sí. Ustedes saben que el almacenamiento de los triglicéridos pueden tener lugar en el parénquima. Dos, cuando hablamos de acumulación digamos, de triglicéridos en el parénquima, lo primero que salta digamos, a nuestra mente es el ejemplo clásico de esteatosis o metamorfosis grasa. Vale decir que es el acúmulo de la grasa, o digamos, de triglicéridos en el parénquima. Cuando hay digamos, una acumulación de triglicéridos en el mesénquima, esto está asociado básicamente a la obesidad, ¿no?, a todo lo que son, digamos, estructuras como por ejemplo los lipomas, ¿no? Son acumulaciones de grasa, o de grasa básicamente en el mesénquima. Y hay un tercer grupo, digamos, que puede dar lugar al almacenamiento de triglicéridos, que son en los macrófagos en sí, ¿no?, por un proceso de fagocitosis, pero estos tienen un significado anatomopatológico muy escaso en sí, ¿no? Es en ese sentido que tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de degeneración grasa o metamorfosis grasa, ¿no?, esto lo que va a dar origen cuando se produce este tipo de, digamos, almacenamiento o acumulación digamos, de grasa, lo que va a dar origen es a que la célula se hinche, ¿no?, o lo que se denomina tumefacción celular, pero esta tumefacción celular puede ser reversible. Neutralizamos la noxa, hacemos de que, digamos, la alteración metabólica de la grasa se regenere y, lógicamente, la célula en una primera etapa va, ¿sí? Doctor, disculpa, hay un sonido que se escucha, creo que es de su mismo audio, no sé si lo pueda sacar un ratito y lo vuelvo a colocar. Ya, Por momentos se escucha ese sonidito y es un poquito incómodo para nuestros oídos, para los que estamos con audífonos especialmente. Ahí, ¿se escucha mejor? Sí se escucha bien, doctor. Sí se escucha bien. Entonces, disculpe. ya. Entonces eso, el proceso de generación grasa o metamorfosis grasa es un ejemplo clásico de lo que es acumulaciones intracelulares de lípidos o triglicéridos en sí. Ahora, ¿qué es lo que va a originar? Lógicamente lo que señalábamos, ¿no?, una alteración de la estructura y función de la célula de tejido graso, básicamente, ¿no? Esta, si no se regula, ¿no?, o no se quita la noxa, esta célula, digamos, grasa, por ejemplo, en el caso si hablamos en el hígado, en el caso de los hepatocitos, puede producir una necrosis celular, o sea, muerte. Y esa muerte se va a traducir en una enfermedad más compleja.
que podría ser la cirrosis hepática en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver que un ejemplo clásico de, digamos, de una alteración de una célula hepática, en una primera etapa por alteración del metabolismo, va a acumular grasa intracelular, en el caso de esta en el citoplasma, va a haber una degeneración, digamos, de la célula, una dilatación, ¿no? Con, digamos, lo que se habla, lo que se denomina, pues, digamos, hepatocitos con degeneración grasa. Y esto va a tener su traducción histopatológica, como lo vamos a ver dentro de un momento. Ahora, las causas básicas, ¿no? Hay tres causas básicas que producen metamorfosis grasa o esteatosis hepática. Una es las causas nutricionales o los tipos nutricionales que aparecen básicamente en situaciones de caquexia o pacientes con desnutrición excesiva. La otra causa o el otro tipo es por, digamos, afectación hipóxica, ¿sí? Cuando hay una disminución del aporte de oxígeno a un órgano, especialmente en el hígado o el corazón, y esto disminuye la síntesis del ATP y por tanto la actividad metabólica y muy especialmente la síntesis de proteínas necesarias para la movilización de las grasas de los hepatocitos, traen como consecuencia pues que estas se hinchen, se dilaten y dan origen a lo que es la esteatosis propiamente dicha. Y un tercer lugar, digamos, las causas tóxicas. A veces cuando las personas ingieren el tetracloruro de carbono, el etanol, ¿no? O algunas otras sustancias que van a traer como consecuencia la intoxicación de la célula que bloquea la síntesis de proteínas en sí, favoreciendo lógicamente que la aparición, ¿no? de la metamorfosis grasa. Entonces, como verán, las causas básicas de metamorfosis grasas son tres, ¿no? En ese sentido también tenemos que tener en consideración que la exposición a las toxinas, en el caso digamos, de la tercera, digamos, causa básica de metamorfosis grasa, es el consumo de alcohol en sí. Ya esta, digamos, alteración digamos, del metabolismo de los hepatocitos, lo que va a traer como consecuencia es que las células hepáticas, ¿no? comiencen de una u otra manera a cambiar digamos, de arquitectura en sí, ¿no? Van a haber cierta, digamos, dilatación de las células. El color básicamente pues va a ser en lugar digamos, va a ser de color translúcido, ¿no? Ustedes saben que con la coloración H de material la grasa y el aire se ve blanco en sí. Entonces las células comienzan a dimatizarse, a hincharse, y por la acumulación de la grasa propiamente dicho, y tienen esta forma, ¿sí? Digamos, esta configuración básicamente en relación a otras en sí. Ahora, esto básicamente es lo que traduce en función la fisiopatología de lo que es la alteración de las células hepáticas en sí. Pacientes básicamente con caquexia, pueden ser pacientes diabéticos que terminan haciendo caquexia, o el consumo de etanol, o por hipoxia o la presencia de toxinas, o por desnutrición, van a traer como consecuencia, en algunos casos, un aumento o una disminución de la oxidación de ácidos grasos libres. En este caso, por ejemplo, un paciente diabético con caquexia, hay un incremento de la disponibilidad de ácidos grasos libres. Esto va a dar origen que dentro de la célula el incremento de la esterificación de estos ácidos grasos libres van a, digamos, a transformarse en triglicéridos. Y la hipoxia, conjuntamente con la acumulación o ingesta o presencia de toxinas y la desnutrición y las toxinas, van a traer también una disminución de la oxidación de los ácidos grasos libres. Y por lo tanto, estos procesos fisiopatológicos van a originar que la célula en el citoplasma acumule triglicéridos. Los triglicéridos pues, son un tipo de grasas, ¿no? Que, digamos, dentro de todos sus, digamos, subtipos de los ésteres del glicerol, ¿no? Van a hacer que el hepatocito se dilate, ¿no? Se comience a destruir, se comience a transformar en sí, ¿no? Y por lo tanto, pues va a haber una menor disponibilidad de apoproteínas,
Por lo tanto, va a haber una dificultad para la eliminación de los triglicéridos a través de las lipoproteínas, y estos triglicéridos van a incrementarse, van a aumentarse, van a, digamos, incrementarse en el citoplasma, produciendo la degeneración balonante de los hepatocitos, que se le llama, ¿no? Entonces, por eso es que esta es parte de la degeneración balonante de los hepatocitos. Macroscópicamente, ¿qué es lo que se va a traducir? Un hígado aumentado de tamaño, ¿no? Un hígado que cambia de color, y la superficie va a tener este aspecto, ¿no? Un aspecto medio brilloso, con marcada gran cantidad de estructuras puntiformes, que son los focos o los microfocos de acumulación de triglicéridos en sí. Entonces, va a tener digamos, una configuración macroscópica, un hígado con esteatosis hepática en sí propiamente dicho, ¿no? Acá ya, cuando ya el metabolismo de los lípidos o los triglicéridos comienza un poco ya a surgir efecto, y la acumulación se hace más evidente, lo que vamos a observar aquí es básicamente esto, ¿no? Hepatocitos que se balonan, se dilatan, y el núcleo que antes era central tiende un poco a ser periférico, ¿no? Lo tiran para un costado, igual acá. Entonces, cuando uno ve microscópicamente, ¿no? O sea, cuando ya un hígado se hace una biopsia, o se manda, digamos, un fragmento de hígado, en el caso de una biopsia, ¿no? Lo primero que vamos a ver en un paciente con esteatosis hepática es una alteración de la arquitectura del tejido hepático en sí, que se traduce en ¿qué? Hepatocitos con degeneración balonante, ¿no? Con un núcleo excéntrico, tirado por un costado, ¿no? Y esto va digamos, tiene que tener su traducción clínica en sí. La traducción histopatológica es que casi siempre cuando nosotros observamos este tipo de alteración está asociada básicamente a lo que es esteatosis hepática, y la esteatosis hepática puede ser a gota grande, cuando la mayoría de hepatocitos con degeneración balonante son de este tamaño, o a gota pequeña, igual. Casi siempre más del 40% de las esteatosis hepáticas es mixto en sí, gota grande y gota pequeña. ¿Esto qué significa? Significa que cuando uno ve una biopsia y hace el diagnóstico de digamos, esteatosis hepática a predominio de gota grande, ¿no? El daño parenquimal es mucho mayor que cuando uno dice a gota pequeña. Esto le sirve a los hepatólogos para hacer un estudio más exhaustivo y plantear y enseñar las estrategias de tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que va a originar como consecuencia de, digamos, no un buen diagnóstico y no un buen tratamiento? Que esta esteatosis hepática puede en algún momento muy corto comenzar estos hepatocitos ya muy a la parte que están degenerados, pueden lisarse, pueden destruirse. Y la destrucción de hepatocitos y la necrosis de hepatocitos, como ustedes saben, da origen a otra patología un poco más compleja, que es la cirrosis hepática en sí. Y la cirrosis hepática, pues, en muchos de los casos da origen a los hepatocarcinomas. Esa, digamos, secuencia de daño, digamos, celular como consecuencia de acumulaciones intracelulares, como ejemplo que hemos puesto el de esteatosis hepática, el hígado, puede darse en el corazón y en los demás órganos en sí. Por eso es que es importante un poco tener claro la fisiopatología de lo que es acumulaciones intracelulares. Entonces, la importancia de este tema, ¿no? de la teoría de acumulaciones intracelulares, es de que nos permite a nosotros valorar la importancia de la célula, de las células de diversos tejidos y diversos órganos, una de las funciones de la célula, ¿no? Y que esta alteración, ya sea por metabolismo o por acumulación de sustancias externas o pigmentos, ¿no? Van a originar toda una serie de patologías o enfermedades que comúnmente ustedes van a comenzar a estudiarlas en sí. En el caso, por ejemplo, del riñón, es igual también el mecanismo fisiopatológico, ¿no? De la acumulación de grasa en los glomérulos, ¿no? Fundamentalmente que se traducen en una patología renal, también tiene el mismo mecanismo fisiopatológico que la esteatosis hepática.
macroscópicamente también tiene su traducción, básicamente. En el caso de digamos, de los vasos sanguíneos, bueno, esto también es clásico, ¿no? Las placas de ateroma, ¿no? La ateromatosis o la arteriosclerosis, que es otra patología que está asociada fundamentalmente al acúmulo de grasas o de lípidos, básicamente. Cuando hablo de lípidos hablo de toda una gama de grasas, ¿sí? Y que se van a traducir en diversas enfermedades. Y la arteriosclerosis o la aterosclerosis, ¿no? Es una de las patologías vinculadas directamente a este proceso fisiopatológico que se da en los vasos, específicamente en las arterias. Macroscópicamente, ¿tiene su traducción? Sí, tiene su traducción. Hay una alteración básicamente de la pared de la arteria en sí, ¿no? Ustedes saben que la arteria, desde un punto de vista histológico, tiene tres capas, ¿no? La íntima, la media y la adventicia, ¿no? La arteriosclerosis fundamentalmente es el acúmulo de grasa, ¿no? O de lípidos en la capa íntima, que la destruye, propiamente dicho, y gran parte de la media. Entonces, microscópicamente también tiene su traducción, ¿no? Este es macroscópicamente, ¿no? Se presenta como una especie de placas, ¿no? Como su nombre lo dice, de bordes bien irregulares, de color amarillento. La consistencia es dura o indurada, parece una galleta cuando ustedes observan unas placas de ateroma, ¿no? En una arteria o un vaso dañado en sí, ¿no? Inclusive estas placas de ateroma pueden llegar en alguna oportunidad a romperse, ¿no? Y causar la muerte, digamos, del paciente producto de la salida masiva de sangre, ¿no? Este es prácticamente un vaso, una arteria que tiene una ruptura, ¿no? De una placa de ateroma. ¿Sí? Esta es básicamente una patología intermedia, en la cual pues todavía se preserva la pared de la arteria, ¿no? Pero sin embargo, ustedes ven la diferencia que hay entre una pared interna de una arteria en relación a los procesos ya de degeneración por acumulación de lípidos en las células de las arterias, propiamente dicho. Esto ya microscópicamente, ¿no? Lo que yo les decía, de la placa de ateroma, ¿no? La capa íntima, la capa media y la adventicia. ¿Qué es lo que vamos a poder observar? Todas estas áreas blanquecinas es acúmulo de lípidos, de grasa, que lo que hacen es destruir o alterar la capa íntima y parte de la media. Pues todo esto es grasa, ¿no? Cristales de colesterol, en otras palabras. Y esto es la traducción histopatológica de una ateromatosis, una placa de ateroma o ateroma. Bueno, eso es básicamente como ejemplos de algunas enfermedades o procesos patológicos que tienen relación con el acúmulo de lípidos intracelularmente en sí. En el caso de las proteínas, ¿no? Lógicamente las patologías que están asociadas al acúmulo de proteínas son menos frecuentes que los lípidos en sí. Los depósitos intracelulares de las proteínas son principalmente de tipo estructural en sí, ¿no? Y pueden ser por exceso de síntesis en la propia célula, o se acumulan sin más detalle en la misma célula en sí, ¿no? Ahora, pueden acumularse proteínas estructurales en forma no relevante y no estructurales, las cuales van a producir degeneración hialina en sí. Entonces, cuando hablamos de enfermedades asociadas a una, digamos, acumulación de proteínas no estructurales, casi siempre las asociamos a todas las patologías que tienen que ver dentro de su configuración histopatológica digamos, de degeneración hialina en sí. Ahora, ¿qué es lo que se ha podido observar, ¿no? Dentro de la acumulación de proteínas intracelulares? Que casi siempre la presencia, ¿no? La presencia de, digamos, de algunos cuerpos hialinos, que no son más que glóbulos eosinofílicos, que se encuentran en el hígado, van a dar origen a los denominados cuerpos de Kunzelman. Entonces, la presencia de estos cuerpos de Kunzelman en hepatocitos, en un paciente con, digamos, un hígado o un paciente con una hepatitis,
me va a dar origen, me va a dar la certeza de que este paciente es portador de una hepatitis aguda, como por ponerles un ejemplo, de fiebre amarilla, porque dentro de su estructura intracelular estamos observando o hemos observado acúmulo de proteínas en sí. Entonces, la presencia de cuerpos de Kunzelman, ¿no? Que no son más que hepatocitos que están pasando por apoptosis, ¿no? Es un criterio primario para poder decir que el paciente, digamos, es portador de fiebre amarilla o de hepatitis aguda. Entonces, como verán, en algunas patologías, en algunas enfermedades, hay elementos como este que nos dan, que son criterios de diagnóstico primario. En el caso de los cuerpos de Roussel, ¿no? Que también se dan por proteínas no eliminadas, o sea, acumuladas en células plasmáticas, se presentan generalmente en tejidos o en células que están básicamente pues asociados a procesos inflamatorios de tipo crónicos, ¿no? Entonces, los cuerpos de Roussel, ¿no? Que no son más que acúmulos de proteínas no eliminadas en células plasmáticas, me van a servir como el criterio primario microscópico para poder decir de que sí, el paciente es portador de un proceso inflamatorio tipo crónico, que puede ser una variedad, no todas las inflamaciones crónicas que ustedes han estudiado. Y en el caso, por ejemplo, de la presencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? La deficiencia digamos, de esta alfa-1 antitripsina es una afectación en la cual el cuerpo no produce suficiente cantidad de esta sustancia. Y por lo tanto, una proteína que protege de daño a los pulmones y al hígado, como consecuencia de esto, pues hay una afectación que puede llevar, en el caso de digamos, si afecta al pulmón, puede llevar al paciente a desencadenar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O si es que hay un déficit congénito de esta alfa-1 antitripsina, lógicamente hay un acúmulo de este material hialino proteico en el hepatocito y se puede traducir o puede el paciente desarrollar una cirrosis hepática o una pancreatitis, en el caso de esto. Entonces, como verán, hay en relación a las enfermedades o patologías asociadas al acúmulo de proteínas intracelulares, ¿no? Hay una serie de enfermedades que tienen que ver o están asociadas directamente a este proceso de acumulación de proteínas en sí. Bueno, esta es la traducción básicamente, ¿no? La traducción en la cual pues hay un acúmulo digamos, de sustancia hialina, ¿no? Como parte, como destrucción de las células o del tejido afectado en sí. Hepatocitos con cuerpos de Kunzelman, miren, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Este es un hígado, en la cual pues acá ustedes ven un hepatocito que está pasando por una apoptosis en sí. En otras palabras, los hepatocitos con cuerpo de Kunzelman son hepatocitos apoptóticos en sí. Entonces, en otras palabras, una muerte celular programada. Entonces, cuando observamos hepatocitos apoptóticos, es sinónimo de cuerpo de Kunzelman. Y por lo tanto, los cuerpos de Kunzelman ya los estamos asociando a otro tipo de enfermedades en sí. En el caso de los cuerpos de Maioli, igual, ¿no? Nosotros decíamos que frecuentemente los cuerpos de Maioli no son más que todo fragmentos de citoplasma celular, ¿no? Fragmentos de citoplasma celular que están constituidos básicamente por un material hialino en sí, y restos de degenerados de componentes citoplasmáticos, ¿no? Del hepatocito. Entonces, los cuerpos de Maioli, este de acá, son fragmentos de citoplasma destruido, ¿no? Y la presencia de un material medio hialino. ¿Sí? Entonces, también este es patonomónico de patología hepática. ¿Sí? Este es en el caso de la alfa-1 antitripsina, defectos, ¿no? En la cual, pues, ¿qué se va a traer como consecuencia? Esta es parte de la esteatosis, destrucción de las células hepáticas, ¿no? Y acúmulo de sustancias mediadas como la coloración de paz, ¿no? Estas sustancias son básicamente acúmulos de alfa-1 antitripsina en células hepáticas en sí.
Esto ya es otra cosa, ¿no? Este es, digamos, acúmulo de un material medio amarillo verdoso, ¿no? Que es lo que se da pues, en todas las enfermedades de hiperbilirubinemia en sí, ¿no? En la cual pues este pigmento biliar, ¿no? Se acumula en digamos, en la luz de los vasos, ¿no? En los pequeños conductillos, ¿no? Que es lo que va a dar origen a lo que se denomina colestasis hepática intracelular o intrahepática en sí, que está vinculado directamente a toda una serie de enfermedades hepáticas asociadas a lo que es el acúmulo digamos, de bilis en sí, propiamente dicho. Acá, a diferencia del anterior, ¿no? Si este es bilis, ¿no? Este es bilis, ¿producto de qué? Producto de la destrucción de algunos hepatocitos. En el caso de acá, este material marrón, ¿no? De aspecto medio granuloso, ¿no? Que está fagocitado por algunos macrófagos, ¿no? Esto no es más que, no es bilis, sino es hemosiderina, ¿no? Que hace que se ha acumulado producto de qué? Producto de la lisis de los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos se lisan, hay una liberación del hierro de los grupos N, y estos van a dar origen que los macrófagos los fagociten en sí, y produciendo este tipo de figuras en sí, ¿no? ¿Dentro de qué? Dentro del parénquima pulmonar en sí. Entonces, cuán importante, ¿no? Es conocer, digamos, algunos, digamos, criterios microscópicos de enfermedades asociadas a las acumulaciones intracelulares, ¿no? De los diversos componentes, ¿no? Lípidos, proteínas y carbohidratos, ¿no? Entonces, cuán importante es porque esto tiene una traducción histopatológica. Entonces, por eso es que cuando muchas personas presentan diversas enfermedades, ¿no? Que no tienen diagnóstico específico, se recurre a las biopsias. Y en las biopsias nosotros tenemos que ver, digamos, identificar estas estructuras o cuerpos de Coulsman, de Mayo, etcétera, etcétera, que de una u otra manera pues nos señalan un signo de, digamos, o un criterio primario microscópico de las enfermedades propiamente dichas, ¿no? En sí. En el caso, por ejemplo, de depósito de hierro en forma de hemosiderina, ¿no? Esta es una coloración de azul de Prusia, ¿no? Que se observa el hierro en forma mancha de azules, ¿no? Son manchas azules que están asociadas básicamente a los depósitos de hemosiderina, ¿no? Intracelularmente, ¿no? En los hepatocitos propiamente dicho, ¿no? Miren, gran cantidad de depósito de hierro en forma de hemosiderina, y la presencia de digamos, de estos depósitos en los hepatocitos corresponderían a las denominadas células de Kupffer en sí. Entonces las células de Kupffer también son elementos diagnósticos para determinadas enfermedades en sí. Entonces, como verán, hay una diversidad de patologías que tienen que ver con lo que es digamos, acúmulo de, digamos, de elementos intracelulares, ya sea por defecto en la acumulación de proteínas, carbohidratos o lípidos, o por elementos anormales externos. En el caso de los pigmentos, ¿no? Que sería ya el tercer grupo de, digamos, componentes intracelulares o acumulaciones intracelulares, son sustancias, como hemos señalado, coloreadas, algunas son constituyentes normales de la célula, como por ejemplo la melanina, mientras que la mayoría son sustancias anormales, ¿no? Y que también se acumulan en la célula en sí, propiamente dicha. Los pigmentos pueden ser exógenos o endógenos en sí, ¿no? Cuando hablamos de pigmentos exógenos, por ejemplo, el carbón, el hierro, el asbesto, el plomo, ¿no? La plata, etcétera, etcétera, ¿no? La acumulación de todos estos pigmentos exógenos van a dar origen, pues, a diversas enfermedades. En el caso, por ejemplo, de la acumulación de carbón, o sea, va a dar origen a ¿qué? A la antracosis, ¿no? El antrax o el carbón es el acúmulo de, digamos, de este pigmento exógeno que principalmente, pues, se da en los pulmones en sí.
Entonces, ¿en dónde? Generalmente, bueno, en las grandes ciudades, donde hay empresas, industrias, donde, digamos, la contaminación del ambiente es altísimo. En otros lugares, por ejemplo, en la sierra, ¿no? Porque cocinan con leña, también se puede observar que la antracosis se presenta inclusive en gente joven, en niños. ¿Por qué? Porque cocinan con leña y los ambientes son cerrados. Entonces, todo ese humo, todo ese carbón, lo inhalan y los macrófagos de los pulmones se encargan básicamente de fagocitar y acumular intracelularmente el carbón. Igual en la acumulación de hierro, de asbesto, de plomo, igualmente también, ¿no? Por ejemplo, acá en el Callao, pues la cantidad de plomo que hay en el agua, lo que origina que esa agua contaminada, la gente digamos, la ingiera y va a traer como consecuencia, pues, este tipo de enfermedades en sí, ¿no? ¿Causan daño celular? Sí, muchos de estos causan daño celular y algunos no, ¿no? Casi siempre se acumulan en el citoplasma y en los núcleos, más en el citoplasma que en los núcleos. La antracosis, ¿no? Lo que señalábamos, ¿no? Los macrófagos fagocitan, digamos, el carbón o el antrax, ¿no? O el pigmento antracótico, y macroscópicamente tiene una traducción la antracosis, ¿no? Que son de color negruzco, que casi siempre están ubicados en la región subpleural, y lo que vamos a poder observar es que hay una hipertrofia de los ganglios linfáticos regionales, o sea, en los axilares en sí. Entonces tiene una traducción macroscópica la antracosis. Microscópicamente lo que hemos señalado, un depósito negruzco granular dentro de los macrófagos, pero no despierta reacción inflamatoria, es lo que se ha podido observar, ¿no? Que no despierta, ¿no? Hay personas que presentan antracosis, pero el pulmón responde como que si no estuviese inflamado, hasta que se puede asociar a otro tipo de patologías. Paciente con antracosis hace neumonía, o paciente con antracosis hace edema agudo de pulmón, ¿no? O, digamos, hace pues bronconeumonía, le sacan su placa de pulmones y realmente sale, ¿no? Sale que hay áreas de color negruzco, de aspecto granular, ¿no? Y eso es sinónimo de antracosis. Esta es la etiopatogenia, ¿no? La inhalación del carbón por vía respiratoria llega a los alvéolos, ¿no? Estos básicamente pueden, digamos, comprometer los linfáticos, las arteriolas, y a su vez, pues, estos, digamos, este pigmento lo que va a originar que se presenten los nódulos linfáticos de tipo regional. Se puede observar que cuando uno extirpa nódulos linfáticos, corta, y también hay pigmento antracótico. Entonces, este es, digamos, el proceso fisiopatológico que da origen a la antracosis en sí. Bueno, este es un pulmón antracótico, miren, macroscópicamente, ¿no? Hay pigmento antracótico, inclusive básicamente a nivel traqueal, ¿no? Se pueden presentar algunos nódulos, pero este es fundamentalmente la traducción macroscópica de la antracosis en sí. Este es un corte transversal, igualmente también, ¿no? Podemos observar nódulos pequeños de color medio negruzco, ¿no? Que es la pigmentos antracóticos en sí, ¿no? Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a poder también observar? Entonces, son alvéolos, pero macrófagos que fagocitan, ¿no? Pigmento antracótico, focos de antracosis propiamente dicho. Tienen su traducción microscópica, son de bordes bien irregulares, ¿no? Digamos, multifocales, ¿no? Igualmente acá, miren, ¿no? Parénquima pulmonar y focos antracóticos, ¿no? Carbón, antracosis en sí. Acá ya macroscópicamente, ¿no? Vemos que los macrófagos fagocitan el pigmento antracótico, ¿no? Todo esto es antracosis en sí. En el caso de la silicosis, ¿no? La siderosis, que es son otro tipo de enfermedades asociadas básicamente al acúmulo de, digamos, de esos elementos, de partículas, se dan básicamente pues, en personas que trabajan en minas, ¿no? Básicamente expuestas a cobre, a fierro, estaño, a personas que trabajan en fábricas de vidrio también se ha podido observar que desarrollan silicosis, ¿no? Y la siderosis o acumulación de hierro intracelularmente
también se ve básicamente pues, en personas que están en contacto directo con hierro. ¿Hay daño alveolar? Sí, ¿no? Y al microscopio óptico básicamente lo que podemos observar es que estos pacientes que desarrollan silicosis son candidatos en cualquier momento a hacer una neumonía de tipo fibrosante. ¿Sí? Esta es su traducción de la silicosis, ¿no? Miren, alteración básicamente y acumulación, ¿no? Hay fibrosis, en otras palabras, ¿no? Fibrosis con acúmulo de este pigmento. ¿Sí? En la siderosis igual, ¿no? Miren, los macrófagos juegan un rol importante al momento de fagocitar este pigmento, ¿no? En el caso también de la asbestosis o el saturnismo, ¿no? Asociado básicamente a la inhalación de asbesto proveniente de fibras o de polvo que contiene esto casi siempre pues, produce una neumonía de tipo fibrosante, ¿no? Casi todo este tipo de inhalación de estos pigmentos y acumulación van a terminar básicamente pacientes con neumonías de tipo fibrosante. ¿Sí? El saturnismo, ustedes básicamente también saben de que se da pues, por consumo de agua y alimentos contaminados por plomo. Esto se ve casi siempre en la mayoría de la población del Callao, porque hay fábricas cercanas, ¿no? que contaminan el agua y las personas muchas veces ingieren este tipo de agua y producen, digamos, un acúmulo de plomo en diversas estructuras celulares del organismo, produciendo el saturnismo, ¿no? O plumbismo, que le llaman. Bueno, este es macroscópicamente un paciente, una persona que sufre de asbestosis, ¿no? Miren, acúmulos, ¿no? De asbesto en sí, ¿no? Igual acá también, gran cantidad digamos, de pigmentos, casi de color medio negruzco, ¿no? Que es producto de la fagocitosis de algunos macrófagos, dan origen a este tipo de estructuras intracelulares en sí. La neumoconiosis es también otro tipo de enfermedad básicamente asociada a este tipo digamos, de patologías que están fundamentalmente vinculadas a la inhalación de sustancias químicas, ¿no? Y también tiene que ver con el tiempo de exposición a las mismas en sí. En el caso de los xantomas, ¿no? No son más que la acumulación de carotenos o cristales de colesterol, ¿no? Tienen una traducción macroscópica, ¿no? Básicamente los xantomas se desarrollan en el tejido muscular, en los pectorales, en la piel. Muchos pacientes desarrollan digamos, en el mentón o en la zona abdominal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Son como especie de formaciones tumorales, ¿no? En la cual podemos observar pues gran cantidad de acúmulo de cristales de colesterol y microscópicamente vamos a poder observar que alrededor de este acúmulo de cristales de colesterol van a ver presencia de células gigantes, ¿no? Multinucleadas, pero tipo cuerpo extraños, ¿no? Entonces, tiene su traducción microscópica y macroscópica también. La argiria, ya ustedes saben que cuando uno habla de argiria, digamos, es la aplicación de un colorante sobre la piel, o sea, los clásicos tatuajes en sí, ¿no? Que lo que hacen no es más que introducir un tipo de pigmento exógeno a la piel o, digamos, a algún otro tipo de, digamos, tejido, pero básicamente en la piel, y lo que hacen fundamentalmente es que los macrófagos de la piel fagocitan este pigmento exógeno, en conjunto asociados también con los histocitos, ¿no? Ahora, este macrófago que fagocita este pigmento exógeno, lo que va a dar origen a que perdure esta acumulación intracelular en el tiempo, ¿no? Ahora, en algunos casos, este pigmento exógeno no genera patologías sobre la piel, ¿no? Pero lo que se ha podido observar que mucha gente que digamos, es portador de una argiria, ¿no? Ha terminado desarrollando otro tipo de patologías, ¿no? Hepatitis, VIH, entre otras enfermedades, o sea, enfermedades de transmisión, de las vías de transmisión. ¿Por qué? Porque la aplicación es directa, ¿no? Digamos, a la piel, al tejido en sí. Entonces,
Eso es lo que también hay que tener en consideración en sí. Bueno, este es macroscópicamente un xantoma, acumulación de tejido grasa como un nódulo en sí, ¿no? Bueno, esto básicamente es un resumen de lo que hemos señalado sobre pigmentos exógenos, ¿no? La patología propiamente dicho con la acumulación del elemento exógeno en sí. Y las infiltraciones básicamente son acumulaciones en el espacio extracelular de algunos metabolitos que no son degradables por el organismo, ¿no? Y hay diversos tipos de infiltraciones. Esto casi siempre está vinculado directamente a una patología pues, de depósito extracelular de glucoproteínas, como se da en la amiloidosis en sí, ¿no? La amiloidosis puede ser primaria y secundaria, va a depender mucho del tipo de cadena ligera de inmunoglobulinas que tiene cada una y lo que lo podemos, digamos, asociar directamente a este tipo de patologías de acumulaciones intracelulares porque tiene que ver mucho con el material, con el amiloide, ¿no? Entonces, en quienes, por ejemplo, se pueden producir, ¿no? Digamos, este acúmulo de amiloidosis o de amiloide en pacientes que hacen amiloidosis renal, por ejemplo, o amiloidosis, pues, que afectan otro tipo de órganos. Pero casi siempre la amiloidosis tipo renal es el ejemplo clásico de acúmulo de amiloides en el glomérulo propiamente dicho. Entonces, está incluida dentro de las patologías de acumulaciones intracelulares, ¿no? Bueno, este es un riñón macroscópicamente con amiloidosis. Miren, el tamaño aumenta, el color también varía, la superficie también varía, ¿no? Y la consistencia, bueno, de una u otra manera también varía. Hay alteraciones macroscópicas que identifican a un riñón con amiloidosis, macroscópicamente. Microscópicamente, creo que esta lámina, no sé si la han visto o no lo van a ver después, ¿no? Amiloidosis renal, acúmulo en el glomérulo propiamente dicho de sustancia amiloide. El amiloide es una sustancia que tiene cierta predilección por la pared de los vasos. Por lo tanto, ustedes verán acá que, y ya saben que el glomérulo, el aparato glomerular, no es más que el conjunto de un penacho de arterias aferentes y eferentes. Por eso esta sustancia es el amiloide. Hay un engrosamiento del aparato glomerular, pero como consecuencia de ¿qué? Como consecuencia de que el amiloide se adhiere a la pared de los vasos en sí. Entonces, en el caso de la coloración rojo-congo, es la coloración básicamente que nos permite a nosotros identificar el amiloide y hacer el diagnóstico de, digamos, de amiloidosis renal, ¿sí? ¿No? Acá miren, con rojo-congo, miren acá, todo esto es amiloide, ¿sí? Y dicen, bueno, digamos, puede ser o no puede ser, pero miren acá, es un vaso sanguíneo que está en el estroma o en el parénquima renal, no está en el glomérulo, y fíjense, el mismo material, o sea, el amiloide, se adhiere a la pared del vaso. Entonces, es básicamente, ¿no? En el caso de las infiltraciones de calcio, también es importante y está dentro de las patologías de las acumulaciones intracelulares. ¿Por qué? Porque se ha podido observar que las patologías, como por ejemplo la calcificación distrófica o la calcificación metastásica, ¿no? Tiene una traducción histopatológica como consecuencia de que el calcio puede formar depósitos en tejidos blandos y esto depende mucho del daño previo al tejido, ¿no? Que va a dar origen a la calcificación distrófica, que es un tipo de enfermedad, ¿no? O también si este calcio puede formar depósitos, pero asociado básicamente a la hipercalcemia, ¿no? Que va a dar origen a lo que es calcificación metastásica. Tanto la distrófica como la metastásica son dos tipos de enfermedades que están asociados y vinculadas directamente a las infiltraciones de calcio o a la acumulación de calcio. Entonces, por eso es importante también saberlo. ¿Tiene su traducción histopatológica? Sí, tiene su traducción histopatológica, ¿no? En el caso de las calcificaciones distróficas, ¿no? En muchos de los casos lo podemos observar básicamente en pacientes con tuberculosis, en parasitosis, ¿no?
Como decía, tiene su traducción macroscópica, se observan son las zonas blanquecinas, duras al tacto o de consistencia de aspecto arenoso. Y microscópicamente se observan zonas homogéneas de color azul intenso y con áreas necróticas, básicamente, ¿no? Acá miren, calcificación distrófica, ¿no? Claramente, ¿no? Miren, rodean, básicamente son como especie de acúmulos de calcio que prácticamente infiltran o invaden el tejido afectado, ¿no? Traducción microscópica, miren, un corte y todo esto es calcificación distrófica, acúmulos de calcio de color lila, digamos, oscuro, intenso, y alrededor de ellos un infiltrado inflamatorio tipo crónico, ¿no? Con, digamos, reacción granulomatosa. Miren, acá célula gigante multinuclear, ¿no? Otra célula gigante multinuclear. Entonces, este tipo de patologías, si bien es cierto, no es tan común, pero tampoco es tan extraño. Entonces, tenemos que tener en consideración este tipo de enfermedades. Acá mayor aumento, miren, acúmulos de calcio dentro de lo que se denomina afectación del tejido, digamos, principal en sí, ¿no? Y la metastásica, básicamente se ha podido observar que se da por exceso de vitamina D en la dieta o muchos pacientes con hipercalcemia. Estos pacientes con hipercalcemia son los que van a desarrollar lo que es calcificaciones de tipo metastásicas, que pueden observarse no solamente en el riñón, sino también en pulmón, en estómago, ¿no? Y en algunas arterias, ¿no? Como por ejemplo en las arterias del útero, ¿no? Muchas veces vemos este tipo de calcificación metastásica en úteros de pacientes de 50, 60 años, ¿no? Lo que se denomina la esclerosis de Monkenberg, ¿no? Es clásico, ¿no? Ustedes saben que el útero internamente tiene, pues, está constituido por endometrio y miometrio. Estas calcificaciones metastásicas se ubican topográficamente en el miometrio, ¿no? Y bueno, pues son de color azul intenso, homogéneas microscópicamente, ¿no? Sí. La hemosiderina en el vaso también es otro tipo de patologías que tienen su traducción, digamos, por acumulación intracelularmente, ¿no? En el riñón, la bilirrubina, ¿no? En el pulmón, el carbón, lo que hemos señalado, ¿no? En el hígado, la hemosiderina, básicamente. Esta es una traducción histopatológica de un vaso con siderosis, ¿no? Acumulación de pigmento, con destrucción parcial del tejido. Hemosiderina igual también, todo esto es hemosiderina en el vaso, destrucción del parénquima parcial de esplénico, nódulos linfáticos, miren, con melanina, ¿no? Paciente con, digamos, melanoma maligno, acúmulo, ¿no? De melanina en nódulos linfáticos. Es decir, este es en músculo, la melanina también se puede, digamos, el hígado, acúmulo de bilirrubina, colestasis hepática, ¿no? Intracelular, ¿no? Es clásico, sí. Y lo que es cambios hialinos en la pared arterial, ¿no? Pacientes con arteriosclerosis o con alguna enfermedad coronaria, va a traer como consecuencia la presencia de cambios hialinos o presencia de estructuras hialinas en la pared arterial. Bien, hasta ahí básicamente es la primera parte sobre acumulaciones intracelulares. Ahora, vamos a pasar al otro tema, ¿no? Al otro tema que tiene que ver con lo que es enfermedades infecciosas de tipo bacteriana. No voy a tocar, pues, en forma exhaustiva, porque cuando hablamos de enfermedades infecciosas bacterianas es todo un capítulo, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer una síntesis de cuáles son las principales enfermedades infecciosas de tipo bacteriana que con frecuencia se dan en nuestro medio, ¿sí, no? Cuando hablamos de agentes infecciosos, esto de repente también ya lo han visto, nos referimos a todos estos agentes patógenos infecciosos, los priones, los virus, las bacterias. Lo que nosotros vamos a centrarnos acá, en agentes infecciosos bacterianos que van a producir, ¿no? Los hongos, también en la otra teoría vamos a hablar sobre hongos, protozoos, mitos y ectoparásitos. Todos estos son los agentes infecciosos que van a producir un sinnúmero de enfermedades que ustedes
día a día la van a ver en sí. En el caso de, digamos, para las infecciones de tipo bacteriano, hay una serie de técnicas para hacer el diagnóstico de los agentes infecciosos, como por ejemplo, la coloración de Gram, en la mayoría de los casos se usa para identificar o tipificar agentes patógenos de tipo bacteriano. La coloración ácido resistente, ya saben ustedes para quienes se usa por micobacterios. La tinción de plata y así sucesivamente. Entonces, hay técnicas y coloraciones especiales que nosotros utilizamos para identificar ciertos agentes patógenos, tanto bacterias, virus, hongos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante. En el caso de, hay algunas enfermedades infecciosas que son nuevas y emergentes, según la OMS, pero estamos hablando de hace décadas atrás. Por ejemplo, ¿no? El VIH, SIDA, la enfermedad de Lyme, también son, se consideraban, enfermedades infecciosas emergentes. El citomegalovirus, el virus del herpes del sarcoma de Kaposi, y una serie de, enfermedades que según la OMS las ha catalogado, las ha agrupado en enfermedades infecciosas emergentes o nuevas en sí. Pero en la actualidad no son tan nuevas. ¿Y por qué? Porque este tipo de enfermedades o de infecciones bacterianas son resistentes a antibióticos común y corriente. Por eso es que ya ustedes ya comienzan un poco ya en farmacología a estudiar la cefalosporina de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y hay otro tipo de, fármacos que de una u otra manera pues salen a la palestra porque para neutralizar este tipo de enfermedades infecciosas emergentes, ¿no? La CDC ha evaluado los microorganismos que representan el mayor peligro como armas basándose en la eficacia con la que puedan transmitir enfermedad. Acá no vamos a tocar el tema, pero el COVID-19 podría entrar o entra dentro de este grupo. Claro, lógicamente no es bacteria. Nosotros vamos a estudiar enfermedades infecciosas de tipo bacteriana. Él estaría dentro de la categoría de los virales en sí. Pero lo que es importante y que conozcamos que la CDC ha clasificado las armas biológicas en 3 categorías, A, B y C. ¿Y qué significa esto? En la categoría A se caracteriza porque están agrupados todos los elementos patógenos, bacterias, etcétera, etcétera, que se asocian al riesgo más alto, ¿no? Y pueden disminuirse o transmitirse fácilmente de una persona a otra persona. Eso se da en bacterias, en virus y en otros agentes patógenos que hemos visto. ¿Puede causar una elevada mortalidad? Sí. ¿Podrían causar pánico en la población y trastorno social? También. Entonces, si hablamos, por ejemplo, un poco quitándonos del tema, si hablamos del COVID-19, ese COVID-19 estaría, según la OMS, enmarcado dentro de la categoría A. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo, ¿no? Puede transmitirse fácilmente de una persona a otra. Elevada mortalidad, ha causado elevada mortalidad. Puede causar pánico, sí, ha causado pánico en la población y trastornos sociales. Entonces, estas categorías, ¿no?, de infectividad de los agentes patógenos son importantes que también los conozcamos. En la categoría B, bueno, son moderadamente fáciles de diseminar, ¿no? Producen una morbilidad moderada, ¿no?, y con baja mortalidad y requieren de un diagnóstico específico y de vigilancia de la enfermedad. La mayoría de estos, agentes patógenos que están enmarcados dentro de la categoría B son transmisibles por el agua y los alimentos. Ya, cuando hablamos de eso, ya hay toda una serie de agentes patógenos que ustedes saben que se transmiten por el agua y por los alimentos. Y en la categoría C, ¿no?, incluyen patógenos, bueno, emergentes que podrían ser manipulados para la diseminación en masa debido a la disponibilidad y facilidad de producción y diseminación, ¿no? Producen una elevada mortalidad, pero no es tan grande, ¿no? O sea, sobre la salud propiamente dicha. Esto es importante que lo sepan un poco para tipificar a los diversos agentes patógenos en sí, en el caso de las bacterias, ¿no? Las vías de transmisión también ya las saben, ¿no? Pero esto es un poco un recordario, ¿no? La vía de transmisión y diseminación de los agentes patógenos, en el caso de las bacterias, pueden ser a través de la piel, del aparato digestivo, del aparato respiratorio y el sistema urogenital. Acá son ya todos los criterios
por las cuales, pues, de una u otra manera nosotros podemos catalogar la vía de transmisión y diseminación, si es adecuada o no es adecuada, y cada agente bacteriano, y ya estamos entrando a la parte de las infecciones bacterianas, cada uno de los patógenos de tipo bacteriano tiene cierta predilección por esta vía de diseminación en sí. Entonces, también tenemos que tener en consideración las vías de transmisión en sí. Y la extensión y diseminación de los agentes patógenos. También hay que un poco recordar, ¿no?, las formas de proliferar, ¿no? Las bacterias específicamente, aparte de los otros agentes patógenos, se pueden diseminar localmente en el lugar de infección. Otros penetran en la barrera epitelial y se diseminan a través de los vasos sanguíneos, a través de los linfáticos, a través de los nervios. Entonces, también se tiene que conocer en toda enfermedad de tipo bacteriana o infección bacteriana, tenemos que conocer básicamente la vía de diseminación, o sea, cómo entra o cómo penetra al organismo en sí, ¿no? Ahora, ¿pueden causar los patógenos, en este caso la bacteria, causar infecciones superficiales? Sí, ¿no? Pero estas infecciones superficiales permanecen limitadas a la luz de las vísceras huecas o pueden proliferar exclusivamente en las células epiteliales. Cuando una vez que llegan a las células epiteliales, ya es otro cantar. ¿Por qué? Porque ahí ya empiezan las manifestaciones de la enfermedad propiamente dicha. ¿Sí? La vía placentaria o placentofetal es importante, sí, porque es una vía que nos permite a nosotros identificar, las diversas enfermedades que se pueden transmitir a través de esta vía. Entonces, es importante también conocer esto de acá. En el caso de las infecciones de transmisión sexual, que también muchas veces se producen por bacterias o por hongos, también tenemos que tener en consideración que es una vía de transmisión, ¿no? Y las características generales también de cada una de estas vías en sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces las poblaciones de mayor riesgo de estas enfermedades de transmisión sexual son adolescentes, son varones homosexuales o personas que consumen drogas en forma ilegal. Entonces también tenemos que conocer o recordar que esta vía de transmisión es una de las vías que nos pueden llevar a causar o a desarrollar una determinada enfermedad. ¿Cómo causan enfermedades los microorganismos? Ya saben ustedes más o menos, de forma directa, causan a través de la muerte celular, liberando toxinas. Igualmente, también las toxinas que algunas bacterias producen matan a las células a distancia. Estas enzimas que degradan componentes celulares, producen alteraciones del vaso, necrosis isquémica y muerte celular en sí. O también, pues, pueden inducir respuestas inmunitarias, ¿no?, en el anfitrión, que causan el daño tisular adicional. Entonces, hay tres, mecanismos por los cuales, pues, los agentes patógenos, en el caso de las bacterias o los microorganismos, pueden producir o causar la enfermedad propiamente dicha. Las bacterias, los mecanismos de lesión ahora sí bacterianas, pueden ser de tres tipos: la virulencia propiamente dicha, la adherencia bacteriana a las células del anfitrión o la virulencia de las bacterias intracelulares en sí. Entonces, estos mecanismos de lesión bacteriana son importantes porque me van a traducir a mí qué tipo de bacteria o qué tipo de bacteria propiamente dicha está causando la enfermedad en sí. Las toxinas bacterianas, ya algo de esto también hemos señalado, es cualquier sustancia bacteriana que contribuya a desarrollar una enfermedad. Esta toxina puede ser una endotoxina o una exotoxina. Las endotoxinas tienen básicamente, casi siempre son, producidas por las bacterias gram negativas. En cambio, las exotoxinas, que son proteínas segregadas que causan lesión celular y, por lo tanto, enfermedad. Entonces, dependiendo del tipo de toxinas, nosotros también nos va a permitir nosotros ya ir identificando qué tipo de bacteria es la que de una u otra manera está desarrollando la enfermedad propiamente dicha. Ya entrando básicamente a lo que es infecciones bacterianas, vamos a desarrollar algunas más rápidamente, porque lo importante es que ustedes conozcan, ¿no?, los mecanismos, cómo se producen, cuál es el papel fundamental de las bacterias en la producción de las infecciones y qué traducción clínica histopatológica tiene este tipo de
bacterias en relación a los procesos infecciosos que puede ocasionar. Las infecciones por bacterias se pueden agrupar en 3 grandes grupos. Uno, las infecciones producidas por bacterias gram positivas, en las cuales con mayor frecuencia están las gram positivas, que son los estafilococcus, los streptococcus y los enterococos, ¿no? Estas son tratadas también 4 enfermedades menos frecuentes por el organismo gram positivo, es decir, que son la difteria, que es una enfermedad de tipo bacteriana, una infección de tipo bacteriana aguda, que afecta a las amígdalas, puede afectar a todo el aparato, a las vías respiratorias superiores, amígdala, faringe, laringe, la nariz, y en ocasiones la difteria puede, digamos, afectar a otras membranas de las mucosas. La listeriosis, que es también una enfermedad infecciosa provocada por las bacterias en el consumo de alimentos contaminados como la leche cruda, el queso, la carne. Casi siempre esta bacteria está asociada directamente al consumo de alimentos crudos. El carbunco, que también es una enfermedad infecciosa, que está asociado directamente a la presencia del ganado bovino o ovino y que es transmitida al humano produciendo el antrax propiamente dicho, ¿no? Macroscópicamente están viendo acá la traducción, ¿no? Y la nocardiosis, que es un trastorno que es raro, pero en algunos casos se puede ver, ¿no? Estos casi siempre se observa en la gente de la sierra, en gente básicamente que de una u otra manera tiene pues cierta, digamos, contacto directo con la tierra, ¿no? Es un trastorno raro que afecta a los pulmones, muchas veces la piel o el cerebro, ¿no? Y se presenta principalmente en los pulmones, que se encuentra el elemento patógeno en el suelo, propiamente dicho. En el caso de las estreptocócicas y enterocócicas, básicamente son estreptococos gram positivos que crecen en pares de cadenas y que causan casi siempre infecciones supurativas en la piel, en la orofaringe, en la vía respiratoria superior, en los pulmones y también en las válvulas cardíacas, produciendo la endocarditis bacteriana, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de enfermedad infecciosa de tipo bacteriano. Muchas veces también al momento de infectar la parte de la orofaringe, ¿no? Puede estar asociada básicamente a la presencia de las caries, ¿no? Y esto pues va a traer como consecuencia que el enterococos o los estreptococos gram positivos puedan desarrollarse y producir infecciones estreptocócicas en sí. Estas infecciones se caracterizan ¿por qué? Porque tienen una traducción microscópica, y esa traducción microscópica es la presencia de un infiltrado inflamatorio, pero a predominio de neutrófilos. ¿En qué zona? En la zona intersticial, ¿no? Y hay destrucción de los tejidos de la gente, digamos, de la persona o del paciente. Entonces, todas infecciones, ¿no?, bacterianas, estreptocócicas, tienen como común denominador, desde el punto de vista microscópico, la presencia de un infiltrado de tipo neutrofílico en la zona intersticial y en forma difusa, ¿no? Y hay una mínima destrucción del tejido afectado, ¿no?, en esa zona. Entonces, esa es una característica microscópica de este tipo de infecciones. Por ejemplo, ¿no?, la erisipela, ¿no?, que es más frecuente en personas de mediana edad, es causada ¿por qué? Por unas exotoxinas de la infección superada por el Streptococcus pyogenes. Macroscópicamente, el paciente presenta una tumefacción cutánea de forma bien eritematosa que se disemina rápidamente, comienza en la cara y comienza a transportarse o, digamos, a diseminarse en el cuerpo y las extremidades. Por ejemplo, fíjense, ¿no?, este tipo de infección de tipo bacteriana por Streptococcus pyogenes tiene su traducción macroscópica y microscópica, y cuando nosotros observamos microscópicamente ya sabemos que hay prácticamente un exudado neutrofílico. En el caso de las faringitis estreptocócicas, igual, se caracteriza ¿por qué? Porque hay tumefacción de la epiglotis, ¿no?, abscesos puntiformes, ¿no?, y las criptas amigdalianas, ¿no? En muchos de los casos, no en ocasiones, yo diría en la mayoría de los casos, va causado con adepatías cervicales, o sea, linfoadepatías cervicales, ¿no?
hay un proceso, una infección faríngea afectando las vías respiratorias y cierta dificultad, ¿no? Obliteración básicamente de toda la parte de la orofaringe, ¿no? Por eso el paciente presenta toda esa sintomatología que ustedes ya saben cuando hacen una faringitis de tipo estreptococcus. La difteria también es otro tipo de infección de tipo bacteriana, que es causada por un bacilo gram positivo, ¿no? Y que puede comportarse de forma asintomática muchas veces, o causar enfermedades que pueden variar desde lesiones cutáneas mínimas, en unas heridas insignificantes, hasta un síndrome muy grave que incluye la formación de una membrana faríngea dura y lesión del miocardio. Entonces, por eso es que es importante un poco recordar que la difteria, ¿no?, es una enfermedad infecciosa causada por un bacilo gram positivo y que puede comportarse de una forma, digamos, insignificante o también todo lo contrario, ¿no? Alteraciones del miocardio y, por lo tanto, pues muerte del paciente. Sí. En el caso de la listeriosis, que también es causada por un bacilo intracelular facultativo gram positivo, que causa enfermedades graves, pero transmitidas básicamente por la ingesta de alimentos. Entonces, puede, pues, la ingesta de estos alimentos o productos lácteos, ¿no?, pueden aparecer en cualquier órgano, ¿no?, incluyendo el pulmón, el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos, y produciendo, pues, este tipo de enfermedad, ¿no? El carbunco, igualmente también. El carbunco, hay diversos tipos de carbunco, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando hablamos de carbunco cutáneo, tiene una traducción básicamente macroscópica, que se presenta como una pápula pruriginosa, ¿no?, que es indolora al comienzo y que posteriormente de esta pápula se desarrolla una vesícula, ¿no?, produciendo un edema alrededor de la zona afectada, ¿no? Y este paciente, lo que es característico del carbunco cutáneo es que desarrolla, pues, adenopatías, ¿no?, adenopatías regionales. Si es en el brazo, puede ser en la axila, si es en la pierna, en las ingles, ¿no?, etcétera, etcétera, pero está asociada básicamente, ¿no? Entonces, tiene su traducción macroscópica. Hay carbuncos por inhalación. ¿Qué es lo que se produce? Este paciente que desarrolla el carbunco por inhalación de esporas en sí, ¿no? El paciente presenta fiebre, tos, dolor torácico y dolor abdominal, ¿no? Y se produce, pues, en una forma abrupta, ¿no?, un incremento de la fiebre, hay sudoración, hay hipoxia, ¿no? Y casi siempre este carbunco por inhalación afecta a los alvéolos en sí. Hay una traducción o una afectación de los alvéolos por un proceso inflamatorio en sí, que en muchos de los casos se puede confundir con una neumonía en sí. Carbunco digestivo, sí, cuando básicamente el agente patógeno, aunque no es frecuente, pero el agente patógeno llega digamos, a la cavidad gastrointestinal en sí, ¿no? Y inicialmente la persona tiene, pues, náuseas, vómitos, dolor abdominal e inclusive, pues, puede cursar con diarrea, ¿no? Este carbunco digestivo muchas veces está asociado, vinculado a la brucela bacteriana, ¿no?, que es transmitida por vía digestiva o por ingestión de alimentos contaminados. La nocardia, que es una bacteria gram positiva aeróbica que crece básicamente en cadenas ramificadas, que su hábitat básicamente es en el suelo, causa básicamente enfermedades infecciosas en personas con inmunodepresión. Se ha podido observar con pacientes con linfomas, pacientes con VIH, ¿no?, que han tenido contacto con el suelo y la presencia de esta bacteria gram positiva ha originado que se desarrolle la nocardiosis en sí, ¿no?, que es una enfermedad causada por este tipo de bacterias en sí. El otro gran grupo son las infecciones de bacterias gram negativas, ¿no?, que generalmente son diagnosticadas mediante cultivo. O sea, las primeras son diagnosticadas mediante la toma directa de la lesión. En cambio, en las gram negativas ya entra a tallar los cultivos en sí del agente patógeno bacteriano en sí, ¿no? En el caso de la Neisseria, que son bacterias aeróbicas, básicamente crecen en el agar sangre, lisado de carnero, y que de una u otra manera, pues,
tiene una traducción clínica que es, digamos, que la desarrollan todos los pacientes con Neisseria asociada a meningitis o la Neisseria gonorrea. Son dos enfermedades básicamente causadas por este agente patógeno de tipo bacteriano aeróbico y que tiene una traducción clínica básicamente, ¿no? La meningitis causa significativamente meningitis bacteriana. Hay que tener en consideración que casi siempre se desarrolla en niños menores de 2 años y el organismo es colonizado básicamente, si el cerebro es colonizado, o las meninges es colonizado frecuentemente de la orofaringe y se disemina por vía respiratoria en sí. En el caso de la Neisseria gonorrea, básicamente su vía de ingreso es la transmisión sexual y se localiza, se manifiesta localmente por la, digamos, la traducción en la afectación de la mucosa genital o cervical y algunas otras áreas aledañas como la zona pues rectal o genitales, ¿no? Pero esto no solamente puede atacar o desarrollarse en estas, digamos, zonas topográficas, sino puede diseminarse a través de la vía linfática o la vía hematógena, puede diseminarse a otro tipo de órganos o tejidos en sí. Bueno, la tos ferina también hay que considerarlo que es causada por un cocobacilo gram negativo y que casi siempre, pues, paciente presenta dificultad respiratoria, tos paroxística, o sea, tos seguidas continuamente, y muchas veces esta tos ferina casi siempre se da en niños, casi no siempre en adultos, porque casi siempre la población afectada son la población infantil, ¿no? Y la tos ferina pues, está asociada básicamente a una traqueolaringitis, ¿no? O una traqueobronquitis, ¿no? O una laringotraqueobronquitis. O sea, afecta a la laringe y tráquea, o a veces afecta a la tráquea y los bronquios, pero muchas veces afecta todas las vías respiratorias superiores e inferiores, ¿no? ¿Cómo se traduce? A través de una erupción o una erosión de la mucosa bronquial. Hay una, digamos, afectación de la mucosa con destrucción parcial del epitelio respiratorio, ¿no? Y la presencia de un exudado mucopurulento copioso que se da en sí. En el caso de las pseudomonas, ¿no? Que es un bacilo aeróbico oportunista, también básicamente pues este tipo de agentes patógenos a menudo infecta, pues está asociado básicamente a quemaduras cutáneas, que muchas veces personas que se queman y tienen una quemadura de tercer grado, ¿no? Que son extensas, ¿no? La presencia de estas pseudomonas puede originar una sepsis y muerte del paciente, de la paciente. Bueno, todas las pestes de tipo bubónica, la peste neumónica y la septicémica, producidas por la Yersinia pestis bacteriana, que es una bacteria intercelular facultativa, se transmite, ya saben ustedes, a través de los roedores, de las ratas al hombre, o por picaduras de aerosoles, y aerosoles en sí, ¿no? También llamada la peste negra. Entonces, básicamente, tener en consideración que este tipo de agente de tipo bacteriano causa este tipo de enfermedades, ¿no? El chancroide igual también es una patología que tiene una traducción macroscópica que se presenta como infecciones ulcerativas, ¿no? Causadas por el Haemophilus ducreyi y que de una u otra manera pues se desarrollan se inician como pápulas, ¿no? Seguidas por digamos estructuras un poco más vesiculosas que afectan alrededor de las zonas genitales en sí. Y las micobacterias, ¿no? Las micobacterias, que es otro gran grupo de bacilos aeróbicos delgados que crecen en cadenas rectas o ramificadas, ¿no? Como la tuberculosis. No voy a entrar en detalle porque saben que la tuberculosis es una enfermedad de tipo respiratoria, ¿no? Que producida por el micobacterium tuberculoso y que tiene toda su signología y sintomatología, pero básicamente es causada por bacterias en sí, ¿no? Por eso cuando hablamos de infecciones de tipo bacterianas, como decía al comienzo, es toda una gama, ¿no? Toda una gama de enfermedades, pero de una u otra manera tenemos que conocer cuál es el mecanismo que se producen, qué órganos afectan, cuál es la clínica, y la clínica la van a estudiar después, y cuál es la traducción macroscópica y microscópica de este tipo de enfermedades.
Ya saben pues, que la tuberculosis puede ser primaria y secundaria, ¿no? Y que casi siempre pues, se desarrollan en los pulmones, ¿no? Tienen su traducción macroscópica, tienen una traducción microscópica asociada directamente a la presencia o formación de granulomas de tipo tuberculoides, que los granulomas tienen dos partes microscópicamente, la parte central que es la necrosis propiamente dicha, la parte periférica que es la parte de la celularidad, y dentro de ellas tenemos que observar básicamente una célula clásica, la célula gigante multinuclear tipo Langerhans, ¿no? Que tiene núcleos periféricos y que es un signo patognomónico de granuloma de tipo tuberculoide en sí. Esto es importante también un poco reconocer que la tuberculosis pulmonar progresiva es otro tipo, ¿no? Que las lesiones casi siempre son apicales y se expanden al pulmón adyacente, ¿no? Y que lo importante acá es de que este tipo de tuberculosis pulmonar progresiva casi siempre tiene una traducción pues muy a la par de los granulomas, tiene una traducción de una marcada fibrosis propiamente dicha del tejido afectado. Y la enfermedad pulmonar miliar, ¿no? Que aparece cuando los organismos drenados, básicamente en estos casos los ganglios, en algunos casos, a través de los linfáticos, entran en la sangre venosa y circulan de nuevo hacia el pulmón, ¿no? Produciendo lo que se denomina la tuberculosis miliar en sí. La endobronquial y la laringea, que son pocos, no es frecuente, o muchas veces pienso yo que pasan desapercibidas, ¿no? Pasan desapercibidas porque la afectación del pulmón es mayor que la afectación de la tráquea y la laringe, pero sí es común, ¿no? La tuberculosis endobronquial, endotranquial y laringea, ¿no? La miliar sistémica, ¿no? Que en estos casos las bacterias se diseminan a través del sistema arterial sistémico. Esta tuberculosis miliar sistémica trae como consecuencia que hay presencia de granulomas en vasos, en las glándulas suprarrenales, en hígado, en las meninges, en trompa de falopio, en el ovario, en diversos órganos y tejidos. Esto generalmente es común ver. O sea, la tuberculosis miliar sistémica es común. O sea, es común. No crean que la tuberculosis solamente se centra en el pulmón, sino hay bastantes afectaciones. Yo he tenido casos de tuberculosis biliar sistémica en trompa de falopio, en ovario, en vejiga, inclusive, ¿no? Entonces, que no sea nada extraño que esto lo van a ver con frecuencia ustedes posteriormente, ¿no? Por las condiciones sanitarias, ¿no? Así que en las cuales vivimos. Bueno, la lepra también es otro tipo de enfermedad infecciosa producida por el Hemoccodium leprae y que tiene su traducción macroscópica, ya saben que afecta básicamente la piel y los nervios periféricos, ¿no? Y la transmisión es de persona a persona a través de los aerosoles, de esas gotitas, aerosoles, y en muchos de los casos la lepra, pues al inicio presenta lesiones asintomáticas en las vías respiratorias altas en sí. Tiene su traducción, ¿no? La lepra tuberculoide es otro tipo de lesiones cutáneas que se presentan como una especie de eritemas múltiples en la zona, en la piel, ¿no? Pero lo característico que son estas lesiones eritematosas son aplanadas, ¿no? Y van de un aumento de tamaño y desarrollan formas de bordes bien irregulares con márgenes bien indurados, ¿no? Entonces, es característico de la lepra de tipo tuberculoide. La lepromatosa, que también afecta a la piel y a los nervios periféricos, pero se ha podido observar que con frecuencia afecta a la cavidad, digamos, a las visiones, ¿no? A las vías respiratorias superiores, a las manos y a los pies. Tiene su traducción también macroscópica, ¿no? Nódulos bien delimitados, un poco parecieran medio calcificados, pero no son calcificados, que afecta fundamentalmente a gran parte de la piel y cuando entra a vías respiratorias superiores, bueno, ya tiene su sintomatología clásica, ¿no? De los pacientes que faltan con dificultad respiratoria, inclusive hay muchos pacientes que tienen que hacerle traqueostomía porque cuando ya las lesiones a nivel de la vía de la orofaringe ya son prácticamente grandes, tienen dificultad para respirar tremendamente, ¿no? Bien, la sífilis igualmente, ustedes ya conocen de esto, la sífilis primaria y secundaria, pero
lo importante de este tipo de patologías de tipo bacteriana es que muy a la par de que cada una tiene su mecanismo de transmisión, cada una tiene su, digamos, su agente etiológico, dentro, cada uno con sus variantes, estas tienen una traducción clínica y tienen una traducción macroscópica e histopatológica, cada una de ellas. Si bien es cierto, todos los procesos infecciosos de tipo bacteriano microscópicamente se traducen en presencia infiltrado inflamatorio de tipo crónico y agudo, granulomas en las enfermedades granulomatosas, ¿no? Y otro tipo de afectaciones, presencia pues, de fibrosis, etcétera, etcétera, pero cada una de este tipo de enfermedades de tipo bacteriana, pues tienen cierta, en muchos de los casos, similitud, pero cada uno tiene ciertos criterios primarios que lo diferencian. Tanto desde el punto de vista pues, del agente etiológico, porque es importante ubicar el agente etiológico en toda enfermedad infecciosa, sea bacteriana, sea viral, sea micótica, lo principal es que se ubique al agente patógeno, o sea, a quién produce. Y para eso hay una serie de técnicas, ya hemos hablado de las coloraciones, ya saben ustedes los mecanismos que utilizan, la producción de endo o exotoxinas, ¿no? Hay toda una serie de elementos que cada uno de ellos tenemos que tenerlos bien claro para cada una de las enfermedades de tipo infecciosa bacteriana. Pero la traducción macroscópica y microscópica, ustedes se darán cuenta que es importante para la disquisición entre una y otra enfermedad de tipo infecciosa, ¿no? En el caso de la sífilis, bueno, ya esto también lo van a ver con mayor detenimiento de repente en infectología, eso, ¿no? Tienen su traducción macroscópica, ¿no? Cuando se habla de sífilis primaria, de secundaria, sífilis terciaria o sífilis congénita en sí. Las fiebres recurrentes también, ¿no? que en muchos de los casos es transmitida por insectos, pero muchas de las veces pues, el diagnóstico puede establecerse mediante pues, la identificación de las espiroquetas en frotis, ¿no? sanguíneo, obtenidos durante los periodos febriles que presenta el paciente. ¿Sí? La enfermedad de Lyme, que también hemos visto que se caracteriza por el edema y un filtrado linfocítico y de células plasmáticas en la zona básicamente de la afectación, que es la piel propiamente dicha, ¿no? Y finalmente las bacterias anaeróbicas en sí, ¿no? Que forman parte de la flora normal, ¿no? Las anteriores, ¿no? las anteriores enfermedades asociadas a ese tipo de bacterias, pues de una u otra manera, pues se desarrollan en diversas, digamos, tiene cierta predicción por determinados órganos o tejidos, pero cuando ya hablamos de bacterias anaeróbicas, son aquellas bacterias que forman parte de la flora normal, digamos, en el organismo en sí, ¿no? Y que tienen bajos niveles de oxígeno para su, digamos, hábitat, propiamente dicho. Ahora, estas bacterias anaeróbicas, muchas veces cuando se altera el medio ambiente donde viven, sea el pH, etcétera, etcétera, pueden causar enfermedad. Pero volviendo a la normalidad, a neutralizar el pH, por poner un ejemplo, estas bacterias de una u otra manera pues se vuelven pues inofensivas y por lo tanto al contrario, ¿no? En muchos de los casos van a defender al organismo. Pero, si bien es cierto, pues forman parte de la flora normal, pero también producen enfermedades y eso también tenemos que identificarlo en sí. En el caso de los abscesos causados por anaerobios, ¿no? Causados por bacterias mixtas, anaerobias y aerobias facultativas, estas bacterias que son comensales de lugares adyacentes, que casi siempre pues, se desarrollan o su hábitat es en el intestino y el aparato genital femenino. Son las que causan muchas veces abscesos, ¿no? Abscesos genitales, ¿no? Abscesos en el aparato intestinal, en el intestino propiamente dicho, pero que de una u otra manera pues reflejan la flora normal digamos, de estos lugares adyacentes en sí. Las infecciones por Clostridium también, ¿no? En condiciones, son bacilos, ustedes saben que crecen en condiciones anaeróbicas y producen esporas que están presentes en el suelo. Hay tres tipos tres causas o tres enfermedades que producen el Clostridium, ¿no? El Perfringens, el Botulus y el Difficile.
que cada uno de estos causan abscesos, pero tienen ciertas características, digamos, que se presentan como, digamos, abscesos que microscópicamente, pues, se ubica al agente patógeno rodeado básicamente del componente inflamatorio, ¿no? Bien, como verán, pues, cuando hablamos de enfermedades infecciosas tipo bacteriana, pues es una gama, pues, ¿no? Yo lo que he querido un poco traducirles es de que, en primer lugar, para hacer el estudio de este tipo de enfermedades infecciosas asociadas a bacterias, lo primero que tenemos que conocer es el mecanismo por los cuales se produce la enfermedad, la ubicación del agente patógeno, cómo identificar mediante coloraciones especiales o tipo de, digamos, coloraciones que se utilizan en el laboratorio, identificar el patógeno, cuál es la traducción macroscópica de cada uno de ellos, cuál es la traducción microscópica de cada una de estas enfermedades y conocer también la ubicación topográfica o la preferencia topográfica, cuando hablamos ya de órganos o tejidos, de cada uno de estos elementos patógenos en sí. Bien, hasta acá vamos a delegada, ¿me escuchas? Delegada. Sí, doctor, sí se lo escucha. Ya, perfecto. Vamos a tomar unos minutos porque acá viene la última parte sobre enfermedades micóticas, que es el último tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué horas son? Sí, doctor, son las 4.